Estamos entonces centrados en las reflexiones sobre la persona de Jesús. Ya meditamos el misterio, estamos en el misterio de su pasión, muerte. En el numeral 606, vamos a ver el tiempo hasta dónde nos da hoy. Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. Toda la vida de Cristo es ofrenda al Padre. Aun cuando ya se ha dicho, yo creo que nunca sobra en cada sesión de catecismo que nuestro primer pensamiento o intención es contemplar a Cristo para vivir como Él. Esa es la razón de ser del catecismo. No es recordar como quien recuerda una historia. No es leer el catecismo como quien lee la vida de un santo para tener información. No. Es contemplar a Cristo para vivir como Él. Si toda la vida de Cristo es ofrenda al Padre, toda mi vida, y cuando yo digo toda mi vida, estoy hablando de todos los actos de mi vida, aún los inconscientes, los involuntarios, los más pequeños, deben ser en mí una ofrenda al Padre. Y esto nos, dijéramos, aclara más la urgencia de vivir en la voluntad de Dios. Porque ¿cómo hacemos nosotros para que toda nuestra vida sea una ofrenda al Padre como la de Jesús? Porque esa es la tarea del católico. Mejor, ese es el deber del católico. Esa es la obligación del católico. Hacer de su vida una ofrenda al Padre. ¿Cómo? Si la única ofrenda, lo leíamos estos días en la liturgia, la única ofrenda grata al Padre, ¿cuál es? Su Hijo. Y porque Jesús sabía eso, dijo, ya no quieres ni ofrendas, ni sacrificios, ni libaciones, ni holocaustos. Me has dado un cuerpo, por eso heme aquí, oh Padre, que vengo a hacer tu voluntad. Si mi vida tiene que ser una ofrenda al Padre y la única ofrenda que agrada al Padre es Jesús, yo tengo que hacer que cada acto de mi vida sea un Jesús. Si no, esto no se cumple en mí. ¿Cómo hacer que cada acto de mi vida sea un Jesús? Viviendo en su voluntad. Cada acto vivido en la voluntad de Dios es un Jesús, es una hostia que se ofrece al Padre. Es una misa, es una Eucaristía. No hay otra forma, no la hay. El Hijo de Dios, bajado del cielo, no para hacer su voluntad. Primera característica, bajó no para hacer su voluntad, sino la del Padre que le ha enviado. Por eso al entrar a este mundo dice, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y en virtud, lo que decíamos ahorita, nos lo confirma aquí la Sagrada Escritura, es
en virtud de esta voluntad, ¿cuál? La voluntad del Padre. Solo en virtud de esa voluntad nosotros somos santificados. ¿Gracias a qué? A la oblación que de una vez por siempre Cristo hizo de su cuerpo. ¿Sí? Para siempre. Porque el sacrificio de Cristo es eterno. Por eso, no hay santidad sin la voluntad del Padre. Si esa voluntad del Padre no se encarna, no hay santidad. ¿Y por qué este reino de Dios, este reino de la voluntad de Dios nos ofrece la santidad más alta? Porque ya no se trata de seguir la voluntad del Padre, como se vivió en las otras santidades, ¿no? Seguían la voluntad del Padre a perfección, heroicamente, ¿no? Y aquí no se trata de seguir la voluntad del Padre, y aquí se trata de vivir en ella, que es vivir en ella, vivir inmersos, metidos en esa voluntad, perdidos en esa voluntad. Y como nosotros somos chiquiticos, somos nada, somos una minucia, y la voluntad de Dios es inmensa. Cuando yo me meto en esa voluntad me invade, me penetra, me posee totalmente. Eso es vivir en la voluntad de Dios. Por eso es la más alta santidad, porque ya no es ir detrás de ella o seguirla, sino vivir en ella, meternos en ella, porque es la misma santidad de Dios. Cristo, desde el instante de su encarnación, acepta de manera consciente y libre ese designio divino de salvación en su misión redentora. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Cristo era muy consciente de su misión. Él vino para asumir, porque redentor, lo decíamos en uno de los catecismos anteriores, en el Antiguo Testamento el redentor, cuando se habla del jubileo en el Antiguo Testamento, ¿quién era el redentor? El pariente que asumía pagar la deuda contraída. Cuando una persona contraía una deuda y no podía pagarla, quedaba esclavo del deudor. Y pasado determinado tiempo, 50 años, venía el jubileo, entonces quedaban libres. Pero se acostumbraba que si algún pariente podía cancelar la deuda para que ese quedara libre, lo hacía, y a ese se le llamaba redentor. Y eso fue lo que Jesús vino a hacer, a cancelar la deuda que nosotros habíamos contraído con el Padre. ¿Deuda de qué? El Padre nos creó para que viviéramos en una unidad de voluntad con Él. Porque el hombre estaba hecho a su imagen y semejanza. Y la esencia de Dios es la unidad en la Trinidad. Y esa unidad en la Trinidad se vive en el amor. Esto en Dios se le dio al hombre. Entonces, el hombre
como fue creado perfecta imagen y semejanza de Dios, fue creado para vivir en esa unidad de voluntad, como vive la Trinidad. Unidad de voluntad ¿con quién? Con su Creador. Y esa unidad de voluntad tenía que vivirla en el amor. Como el hombre decidió separarse, la deuda contraída fue esa. La unidad. ¿Por qué la unidad? Porque el hombre no puede darle a Dios ni gloria, ni amor, ni correspondencia, ni agradecimiento si no está unido a Él. Porque nunca podrá obtener por sí mismo, nunca podrá obtener por sí mismo nada que sea grato a Dios. Entonces nunca podrá darle el homenaje que como criatura debe darle a su Creador, si no se une a su voluntad. Cristo, sabiduría infinita, se ofrece. ¿Por qué se ofrece? Porque como Él vive en unidad de voluntad con el Padre, desde el amor entendió perfectamente el deseo de su Padre, la voluntad de su Padre, que era su misma voluntad. ¿Cuál? Que todos los hombres se salven. Recuperar que esa obra de Él volviera al orden primero, establecido por Él desde el comienzo. Esa era la voluntad del Padre, Cristo lo sabía y se ofrece. ¿Se ofrece a qué? A pagar la deuda. Así como si en este tiempo se usara lo mismo y algún pariente de cualquiera de nosotros estuviera tan endeudado que iba a perder todo hasta su vida. Y cualquiera dice, no, déjalo quieto que yo respondo por él. Eso hizo Jesús, yo respondo por todos ellos. Entonces, ¿qué hizo el Padre? Le cobró a Jesús todo, así como un banco le hubiera cobrado al que se ofrece todo. Tú vas a pagar, bueno, por este lado me debe 40 millones, págamelos. Por este lado me debe 15, págamelos. Él vendió unas casas y no dio el dinero. Bueno, o dame las casas o me das el dinero. Y empieza a pagar. Eso fue lo que hizo Jesús. Entonces el Padre le cobró a Jesús todo lo que nosotros debíamos pagarle. Por eso dicen las horas de la pasión, sufrió tantas muertes por cuantas vidas tenía que rescatar. Por eso los sufrimientos de Cristo son incontables. Pero lo lindo es que eso lo hizo de una manera libre y consciente. Por eso, cuando Él se encarna en el seno de María, no se encarna inconscientemente para vivir los 9 meses sin conciencia, sin inteligencia, sin una inteligencia activa como los pasamos nosotros. ¿Quién se acuerda de los 9 meses que vivió en el vientre de la mamá? ¿Quién tiene conciencia? Nadie. Porque Dios es tan misericordioso que Él sufrió lo que no quiso que nosotros padeciéramos. Imagínense Jesús consciente, metido en la estrechez de un vientre. 9 meses. El niño, el feto, no es consciente de que la mamá hizo un movimiento brusco, de que nada. Jesús sí quiso vivir esos 9 meses de una manera consciente, libre. Y basta meditar la novena de Navidad
para ver los excesos de amor y de dolor y de sufrimiento vividos por Jesús en esos 9 meses. Soledad, inmovilidad, ingratitud, oscuridad, todo. Esto explica por lo que él dice, primera de Juan 2:2, habla del sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero. Es la expresión de su comunión de amor con el Padre. El Padre me ama porque doy mi vida. Y en otra parte dice, nadie me la quita, yo la doy. Todo lo que él sufrió fue de una manera consciente y libre. El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Y este deseo de aceptar el designio de amor del Redentor de su Padre anima toda la vida de Jesús. Porque su pasión redentora es la razón de ser de su encarnación. Padre, líbrame de esta hora, pero si he llegado a esta hora para esto, en Juan 12:27, el cáliz que me ha dado el Padre, ¿no lo voy a beber? El cáliz que me ha dado el Padre, él lo sabía. Por eso también le dice a Pilatos, dice, ¿no sabrías tú que mi poder está en librarte o condenarte? Dice, ¿no tendrías ningún poder si no se te hubiera dado de lo alto? Si mi Padre no te lo hubiera dado. Por eso en la cruz dice, todo está cumplido. Él sabía que tenía que ser el Cordero. Cuando Dios a Moisés le da todas las instrucciones del sacrificio que ellos deben ofrecer cada año, el de tomar un cordero sin mancha, primogénito, ¿no? Macho, le da todas las señales. Ya lo hace preanunciando a su Hijo en ese acto único en el que vive Dios. Por eso Cristo es el Cordero que quita los pecados del mundo. Ese Cordero del Antiguo Testamento, con cuya sangre rociaban al pueblo y rociaban las paredes, era un símbolo de purificación, pero símbolo y signo. Jesús es la realidad. Él sí es el Cordero que quita los pecados del mundo. En el volumen 13, capítulo 19, hija mía, cuando fui presentado a Caifás, era ya de día, y era tanto mi amor por las criaturas, que yo salía en este último día de mi vida ante el pontífice totalmente deformado, llagado, para recibir la condena de muerte. Pero cuántas penas debía costarme esta condena. Y yo estas penas las convertía en días eternos, en los que envolvía a cada criatura, para que haciendo huir las tinieblas, cada una encontrara la luz necesaria para salvarse, y tuviera a su disposición mi condena de muerte, para que encontrara en ella su vida. Así que cada pena y cada bien que yo hacía era un día más que le daba a la criatura. Y no solamente lo que yo hacía,
sino también el bien que hacen las criaturas es siempre día que forman, del mismo modo que el mal es noche. Decíamos, toda la vida de Jesús tiene que reproducirse. Entonces, para nosotros, ¿qué es vivir esto? Es entender que cada acto que yo viva, no debo vivirlo para mí. Nosotros en el bautismo morimos con Cristo para resucitar con Él. Eso es lo que significa cuando nos sumergen en el agua. Nos sepultan con Cristo. ¿Qué es lo que se sepulta de nosotros? Por lo menos para que a la edad que nos cogió empezáramos a vivir el bautismo. ¿Qué es lo que se sepulta en nosotros? El hombre viejo. ¿Cuál es el hombre viejo? La voluntad humana. Pecado. La voluntad humana separada de la de Dios. Eso es lo que se sepulta. Que resurja el hombre nuevo en Cristo. Vivir escondidos con Cristo en Dios. Si yo tengo conciencia de eso, cada acto mío está escondido en el de Cristo, está metido en el de Cristo. Entonces yo debo vivirlo como lo vivió Cristo, no por mí, para todos, porque toda mi vida tiene que ser una ofrenda al Padre, para darle gloria a Él y para salvar a las almas, para que todas lleguen a Él. Esa ha de ser nuestra función. Entonces hacer lo que Cristo hizo. Miren todas las ofrendas que Cristo nos hace. Yo quise ser condenado, sufrir la sentencia de muerte, para darles a ellos la vida. Y voy a repetir estas palabras, me parece muy... Cada pena y cada bien que yo hacía era un día más que le daba a la criatura. Estas penas las convertía en días eternos en los que envolvía a cada criatura, para que haciendo huir las tinieblas, cada una encontrara la luz necesaria para salvarse y tuviera a su disposición. Tenemos a nuestra disposición la condena de muerte de Jesús. ¿Para qué? Para encontrar en ella nuestra vida. ¿Y cómo vivimos eso? Cada que uno lee una verdad es pensar, ¿cómo la vivo? A ver, ¿cómo vamos a vivir esto? Si Jesús puso a disposición su condena, esa sentencia de muerte que pronunció Pilato, cuando el crucifícalo, está en acto, está presente. Esa no es pasado, no. Es un hecho presente, está ahí a mi disposición, en un banco. Toda la redención de Cristo está en un banco a mi disposición. ¿Cómo la aprovecho? Igualmente, nosotros tomando esa condena de muerte para pronunciarla de igual manera sobre cada uno de los impulsos de esa voluntad humana contraria a la de Dios. Pronunciar sobre eso la sentencia de muerte. Crucifícate. Crucifícate en tus gustos. Crucifícate, que mis criterios queden crucificados, que queden crucificados mis caprichos, que queden crucificados, que haya en nosotros esa disposición y pronunciarla, tomar esa sentencia y hacerla realidad, el deseo de que se haga realidad en mi vida, porque cada muerte va a dar una vida. ¿Para qué? Para
que surja la vida, no solo en mí, en el mundo. Crucificar las pasiones, crucificar el pecado. Tomar esa sentencia de muerte y aplicarla a todo aquello que no es vida, sino muerte. Y en el volumen 18, capítulo 8, nos habla también dice: yo tuve un dolor especial por cada pecado, dolor especial, y sobre mi dolor estaba suspendido el perdón al pecador. Así que este dolor mío está suspendido en mi voluntad, esperando al pecador cuando me ofende, a fin de que, doliéndose de haberme ofendido, mi dolor descienda a dolerse junto con el suyo y le dé enseguida el perdón. Pero ¿cuántos son los que me ofenden y no se duelen? Y mi dolor y mi perdón quedan suspendidos y como aislados en mi voluntad. Sigue girando en mi voluntad y haciendo tuyo mi mismo dolor. Grita por cada ofensa, dolor, perdón, para no estar yo solo doliéndome y suplicando perdón, sino que tenga la compañía de la pequeña hija de mi querer que se duele junto conmigo. Es tan importante tener presente esto. Todo lo de Jesús está en acto. Tomémoslo. Conocemos situaciones, personas, circunstancias en donde no se da el arrepentimiento, no se da la conversión. Giremos reparando. Ya Jesús vivió ese dolor por cada pecado y ganó para ese pecador el perdón. Entonces yo tomar y unirme a ese dolor de Jesús y hacer mío ese dolor. Y llevar al pecador, al corazón del pecador en fe, el bien que Jesús ganó para él. Para que el pecador se abra al perdón de Dios, sienta la necesidad de acudir al perdón de Dios. Porque a veces nunca son nuestras palabras. Nuestras palabras las utilizará Dios si quiere para mover un corazón. Pero cuando nosotros hacemos un acto de estos, en que tomamos lo que Jesús dejó para nosotros, estamos aprovechando los frutos de la redención. Estamos viviendo la fe en forma completa, activa. Porque para eso, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, en que la Iglesia nos presenta más profundamente la contemplación de todo este misterio, es vivirlo así. Estábamos hablando en el 608 del Cordero. Jesús es ese siervo doliente que se deja llevar en el silencio al matadero y carga con el pecado de las multitudes. Es el Cordero Pascual, símbolo de la redención. Es el del Antiguo Testamento, como ya lo veíamos antes. Toda la vida de Cristo expresa su misión, ¿cuál? Servir y dar su vida en rescate por muchos. Y esto tenemos que contemplarlo, servir.
el que quiera hacerse el mayor, o el que sea el mayor, hágase. Cuando Jesús lava los pies, que les dice que lo imitemos, ¿verdad? Haciendo nosotros lo mismo. Ese servir y dar su vida en rescate por muchos no va referido solo a un servicio físico externo, material, porque muchas veces ni lo podemos hacer, porque es tanta el rechazo de la luz de parte de las tinieblas que ni siquiera nos permite acercarnos. ¿Cuál es el servicio? ¿Qué es yo ponerme a los pies de mis hermanos? ¿Qué es sentirme el menor? Primero, no juzgarlo. Porque cuando yo juzgo, yo me estoy poniendo por encima, ¿verdad? Yo soy el bueno. Él es el malo. Entonces yo tengo el derecho de señalarlo. Es que él, El primer acto es como cuando uno se arrodilla, es no juzgarlo. Es decir, yo soy tan pecador como él. Si él tuviera los conocimientos que yo tengo, seguramente iría mucho más adelante que yo. No juzgarlo. El primer servicio. Segundo, el mismo que Jesús dio, la misericordia. Amarlo en su debilidad. Amarlo en su oscuridad. Y hacer por él lo que hizo Jesús. Yo asumir lo que a él le toca espiritualmente, hacerlo yo. Él no tiene la fuerza para pedir perdón. Yo en fe me meto en su corazón y desde allí le digo a Dios perdón por él. No tiene la capacidad de decir fiat, de asumir la voluntad de Dios. Yo me meto en fe en su corazón y uniendo mi voz a la suya, digo fiat. Para darle a él la fuerza que no tiene. Y cuando Jesús es el que nos pone ese servicio de ser un cordero en favor de asumirlo, estar tan atentos, que es decir, bueno, si yo estoy pasando por estas, entonces enseguida pienso en todos los que están viviendo mi situación y que no tienen la luz ni la fuerza para decir, Señor, tú me amas aquí, gracias por tu amor. Entonces yo lo digo en nombre de todos, por todos. Ahí le estoy dando el mejor servicio. ¿Por qué? Porque cuando yo lo hago así como lo hizo Jesús, a ellos va a llegar la luz para que más tarde sean capaces de hacerlo ellos por ellos mismos. Ese es el mejor servicio. Allí yo me estoy haciendo el servidor de todos, porque les estoy haciendo el mejor servicio. ¿Cuál es? Hacer por ellos lo que no son capaces de hacer, para que ellos también se hagan acreedores a los bienes de Dios. Es eso, es pagar la deuda que ellos han contraído, que no tienen la capacidad de pagarla, para que ellos gocen de los beneficios. Ese es el mejor servicio. Porque ¿qué me gano yo con un servicio material? No es que no se haga el material, debe hacerse. Pero no es dedicarme al material, es que el material,
el servicio material que yo presto sea producto de lo que yo llevo dentro, de ese servicio espiritual que ya yo estoy prestando a mis hermanos. En el volumen 11, en la página 75, voy a dar rápidamente las citas que corresponden a este numeral 608, porque no vamos a alcanzar a leerlas todas. Está el volumen 11, página 75, que es voy a dar la fecha, del 22 de enero de 1913. Habla de esa triple pasión de Jesús. La primera pasión fue el amor. ¿Cómo fue esa pasión del amor? Si le contemplamos las horas de la pasión, dice que su corazón estaba a punto de estallar de un amor reprimido, contenido, un amor no amado, un amor no conocido, que fue la misma que vivió en el seno de María. Por eso sufre la pasión del amor, ese amor no conocido, ese amor no correspondido, ese amor no recibido. Quiere dar amor y no hay quien se lo reciba, no hay quien lo escuche. Su segunda pasión fue la pasión del pecado, que defrauda la gloria de Dios. Entonces, en su primera pasión, él ama al Padre, recibe el amor del Padre en nombre de todos, para que no se sienta rechazado por ninguno y se lo devuelve. En la segunda pasión, el de la gloria al Padre que los otros no le dan. Y la tercera pasión es la que sufre por mano de los judíos, para rehacer al hombre de la fuerza perdida. El hombre se había debilitado. Entonces, con esa pasión, él rehace al hombre la fuerza perdida. También nosotros vivimos estas tres pasiones. Cuando se sufre soledad, olvido, ingratitud, estamos viviendo la pasión del amor. Y sencillamente estamos tomando una gotita, ni siquiera una media gotita de la de Dios. Entonces es un pensar, yo no merezco nada. La ingratitud que estoy ahorita experimentando es la que yo he hecho experimentar a Dios muchas veces, y la que el mundo le hace experimentar a Dios. Entonces es sentirnos como dando una probadita y empezar a agradecerle a Dios por todos. Igual la pasión de la gloria de Dios, y así todos vamos viviendo esa pasión. Unirla a Jesús, ya no pensar en mí. ¿Sufriste el olvido de la persona más querida y te hizo un gesto de indiferencia que te caló hasta los huesos? Eso no lo estás sufriendo tú, lo está sufriendo Dios. Enseguida repara la ingratitud y la indiferencia que la humanidad vive en relación con Dios. Es dirigirlo todo a Dios, ya no nos miremos, ya no pensemos me la hicieron a mí, me pasó a mí, no. Es sentir que estamos probando una gotita de ese cáliz de Dios. Y entonces, eso nos sirva para devolverle a Él en nombre de todos lo contrario de eso. Sufrimos ingratitud, démosle a Dios gratitud. Sufrimos indiferencia, démosle a Dios amor. Sufrimos desobediencia, démosle a Dios obediencia por todos. En el mismo volumen 11, en la página 124, del 10 de abril de 1914, también nos da Jesús otro ejemplo de cómo vivió Él su pasión.
Estas espinas que me punzan la cabeza punzarán el orgullo, la soberbia y las llagas más ocultas de las almas, para hacerles salir fuera la pus que contienen, y las espinas teñidas en mi sangre las sanarán, y les restituirán la corona que el pecado les había quitado. Todo es útil. Cojamos las espinas de Jesús, cojámoslas en fe y enterrémoslas, ¿sí?, en esas actitudes de orgullo, de soberbia, que hieran esas llagas más ocultas para hacerle salir a las almas la pus de la obstinación, la pus de la ignorancia, la pus del atrevimiento, de todo. Es que eso es una realidad, está en acto, cada momento de la pasión de Jesús está en acto. En el volumen 16, en la página 34, perdón, no es la página, es el capítulo. Vamos a dar la fecha para los que tienen los volúmenes en italiano. Es el 14 de enero de 1924. ¿Quieres conocer la causa por la que fui desnudado cuando fui flagelado? En cada misterio de mi pasión, primero me ocupaba, porque esto es lo que nosotros debemos hacer cuando nos llegue un sufrimiento, primero me ocupaba de reajustar la rotura entre la voluntad humana y la divina, y luego en las ofensas que esta rotura produjo. Cuando el hombre en el Edén rompió los vínculos de la unión entre la voluntad suprema y la suya, se despojó de sus vestiduras reales, quedó desnudo. De las vestiduras reales de mi voluntad, y se vistió con los miserables harapos de la suya, débil, inconstante, impotente para hacer algo bueno. Mi voluntad le era un dulce encanto que lo tenía absorto en una luz. Oh, cómo era feliz el hombre. Pero en cuanto rompió la unión de nuestra voluntad con la suya, perdió su vestido real, perdió el encanto, la luz y la felicidad. Por eso, hija mía, antes de ser atado a la columna para ser flagelado, quise ser desnudado. Si eso se dio, fue porque la voluntad del Padre lo permitió para bien, y su Hijo estaba unido a esa voluntad del Padre. Quise ser desnudado para sufrir y reparar la desnudez del hombre, cuando se desnudó del vestido real de mi voluntad. Sentí en mí tal pena y confusión, lo mismo que vivió Adán en el paraíso, lo vivió Jesús en la flagelación, la vergüenza de verse desnudo. Sentí tal pena y confusión al verme así desnudo en medio de mis enemigos que se burlaban de mí, que lloré por la desnudez del hombre. No lloró porque le habían quitado su túnica, no lloró de vergüenza. Lloró por la desnudez del hombre. Jesús no vivió un solo acto para sí. Y ofrecí primero, reparó, y luego ofrecí a mi Padre Celestial mi desnudez para hacer que el hombre fuera revestido de nuevo con el vestido real de mi voluntad. Y como pago para que esto no me fuera negado, ofrecí mi sangre, mis carnes arrancadas a pedazos, y me hice desnudar no solo de los vestidos, sino también de mi piel,
para poder pagar el precio y satisfacer el delito de esta desnudez del hombre. Derramé tanta sangre en este misterio, en ningún otro derramé tanta, que bastaba para cubrir al hombre como con un segundo vestido, y vestido de sangre, para cubrirlo de nuevo y así calentarlo y lavarlo, para disponerlo a recibir el vestido real de mi voluntad. ¿Cómo no tomar esa sangre? Y no solo vestirnos, sino vestir el mundo con la sangre de Cristo. Pero ya digo, este es un camino de fe. Esto primero hay que creerlo y segundo hay que vivirlo. Porque yo no puedo quedarme leyendo esto sin hacerlo vida. Si yo lo leo y no le hago vida, doy muerte a la verdad, la sepulto. Esto es lo que se llama la reparación, ¿no? El tomar el fruto completo de la redención de Cristo. En el volumen 8, en la página 84, vamos a dar la fecha enseguida, es del 84 u otros 85, el 6 de septiembre de 1908. Hija mía, quise que mi carne fuera, está hablando también de la flagelación, el cordero, ¿no? Si nosotros meditamos la hora de la pasión, creo que es de 7 a 8 de la noche, la de la cena legal. Cuando Jesús está cenando, Él tiene en su mente, en su pensamiento, Él está comiendo el cordero, pero Él sabe que Él es el verdadero cordero y que en Él, que es el cordero, no debe quedar ni una gota de sangre, debe derramar toda su sangre. Todo Él tiene que entregarse. Por eso la flagelación. Y después de la flagelación, lo poquito de sangre que le quedaba, se lo sacan cuando le traspasan el corazón con la lanza. No quedó gota de sangre en él. Quise que mi carne fuera esparcida en pedazos y que mi sangre fuera derramada de toda mi humanidad para reunir a toda la humanidad dispersa. En realidad, con hacer que todo lo que de mi humanidad fue arrancado, carne, sangre, cabellos, etc., en la resurrección nada quedara disperso, sino todo reunido de nuevo en mi humanidad. Fue para que yo reincorporara a todas las criaturas en mí. Y en el volumen 3, el capítulo 16, del 30 de noviembre de 1899, también se está hablando de la flagelación. Aquí es muy interesante este capítulo porque a Luisa le muestran cómo cuando Jesús estaba flagelado en la columna, allí estaba todo el cuerpo místico, o sea, la iglesia. Dice así: cuando llegué a las manos y le quité la cadena, vi con gran asombro que la cabeza era de nuestro Señor, pero los miembros de muchas otras personas, especialmente religiosas. Pero cuando Luisa dice aquí religiosas, no se está refiriendo solo a monjas, sino habla de personas religiosas, personas de fe, ¿no? O lo que nosotros llamamos personas de fe, personas piadosas.
¿O cuántos miembros infectos que dan más tiniebla que luz? En el lado izquierdo estaban aquellos que hacían sufrir más a Jesús. Se veían miembros enfermos, llenos de llagas aguzanadas y profundas, otros que apenas permanecían unidos con un nervio a aquel cuerpo. Oh, cómo padecía y vacilaba aquella cabeza divina sobre aquellos miembros. Al lado derecho se veían aquellos que eran más buenos, es decir, miembros sanos, brillantes, cubiertos de flores y de rocío celestial, perfumados con fragantes olores. Y entre estos miembros se distinguía alguno que emitía un perfume oscuro. Hija mía, este cuerpo que tú ves es el cuerpo místico de la Iglesia, de la que me glorío ser la cabeza. Pero cuántos destrozos crueles causan estos miembros en este cuerpo. Parece que se animan entre ellos a ver quién puede darme más tormento. En el numeral 609 continúa meditando lo que ya decíamos, ¿no? Jesús acepta libremente el amor redentor del Padre. Aceptó en su corazón el amor del Padre hacia los hombres. Ahora, es la pregunta para nosotros. ¿Ya yo acepté en mi corazón el amor del Padre hacia mis hermanos? ¿Ya lo acepté de verdad? ¿Qué es aceptarlo de verdad? Estar como Jesús. Ser instrumento libre y perfecto a ese amor divino que quiere la salvación de los hombres. Instrumento libre, que no sea forzado. A Dios no le gusta lo forzado. Perfecto. En manos del Padre. Está en nuestro corazón esa disposición para ser en manos del Padre como Jesús, un instrumento libre y perfecto para la salvación de mis hermanos, que Él pueda pedirme a mí lo que quiera en favor de mis hermanos. O las pruebas de fe que le puso a Santa Teresita para librar a los incrédulos de sus tinieblas. O dijéramos la persecución que hubiera padecido Jesús, que padeció Jesús, para darnos a nosotros la libertad, o la calumnia que sufrió un determinado santo, para reparar las injusticias. Estoy dispuesto a lo que sea. Entonces, cuando yo estoy dispuesto a lo que sea, porque el amor que Dios tiene a mis hermanos está en mi corazón, ya uno está atento, y lo que llegue, ya uno sabe que es. Te llegó este cheque por $50 para que lo firmes. Tú sencillamente lo que tienes es que firmarlo para que lo saquen de tu cuenta. Porque con ese cheque se va a pagar la deuda de un hermano tuyo. Eso es lo que Dios hace. ¿Qué te puede pedir? Lo que quiera. Cualquiera de las cosas que vivió Jesús, porque todas nunca nos las va a pedir, porque no somos capaces. Jesús las vivió todas ya, pero nosotros, a cada uno nos pide un poco, ¿sí? A uno les pide soledad, a otro les pide ingratitud, la cuota de la ingratitud, a otro les pide indiferencia, a otro les pide el olvido de los seres más queridos, a otro les pide incomprensión, a otro les pide injusticia. Él te presenta el cheque. Tú me firmas este cheque de la incomprensión para yo librar de ese sufrimiento a tantos hermanos que no tienen la fuerza de vivirlo y que tal vez por estar sufriendo la incomprensión se van a suicidar. ¿Tú quieres pagar por ellos? ¿Tú quieres sufrir tú la incomprensión para que ellos
experimenten el amor y así lleguen a mi corazón. Ahí nos toca estar atentos para no devolverle el cheque, sino firmárselo y decirle: lo quiero vivir como lo viviste tú, me uno a tus incomprensiones y las ofrezco como tú las ofreciste. Por eso el meditar las horas de la pasión nos ayuda tanto, ¿verdad? Porque nos va enseñando los modos de Jesús para vivirlo como lo vivió Jesús cada momento. Entonces sí nos vamos haciendo de nuestra vida una ofrenda al Padre en su voluntad. Así vamos aceptando libremente, por amor al Padre y a los hombres, la voluntad del Padre. Por eso es tan lindo lo que él dice en Juan 10:18: nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Y cuando esto esté en nuestro corazón, desaparecen las criaturas de nuestra vista. Entonces ya no es que este jefe es muy caprichoso, ya no es que la vecina es muy criticona, ¿no? Yo ofrezco, ya no veo a la vecina. Ya digo: Señor, tú sufriste la crítica, me estás pidiendo que te acompañe en esto. Sí, yo firmo el cheque en favor de mis hermanos y para la gloria del Padre, porque tiene un doble valor ese cheque, ¿no? La gloria del Padre y el bien a mis hermanos. Y así se vive cada cosa que Dios nos pida, cada cosa que Dios nos pida. El cansancio, la enfermedad. Aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y a los hombres. De ahí nace esa soberana libertad, cuando él mismo se encamina hacia la muerte. Nadie lo llevó, se dejó llevar, como un cordero al matadero. No puso resistencia. ¿Cuándo, en qué momento de la pasión Jesús puso resistencia? En ninguno. Ni siquiera dijo: bueno, esperen un momento, explíquenme, a ver, por lo menos díganme, ¿no? En la última cena, que la explican los numerales 610 y 611, es otro de los misterios hermosos. Cuando Jesús sabe que ya está viviendo sus últimas horas, ¿en quién piensa? En nosotros. ¿Cómo hacer para quedarse con nosotros y perpetuar eso que estaba ganando para nosotros? Para que no se quedara en el pasado, sino fuera eterno. Ese sacrificio lo perpetuó. Entonces, crea la Eucaristía. Hizo de esta última cena con sus apóstoles el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre por la salvación de los hombres. Este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Esta es mi sangre de la nueva alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Lo hermoso es que incluyó a los apóstoles y con los apóstoles a nosotros, para que nosotros nos uniéramos a Él en esa ofrenda. Incluye a los apóstoles en su propia ofrenda y les manda perpetuarla. Por ellos me consagro a mí mismo, para que ellos también sean consagrados en la verdad.
Estas palabras tienen una fuerza. Él se consagra a sí mismo para que nosotros seamos consagrados también en la verdad. Ofrecer con el sacerdote la víctima, ofrecernos con la víctima por manos del sacerdote y dejar que la víctima se ofrezca en nosotros como altar que somos, en cada uno de nuestros actos, que ella se ofrezca al Padre. ¿Cuándo seremos altar? Cuando vivamos en la voluntad de Dios, porque entonces cada acto nuestro será una misa, celebrada ¿en dónde? En la vida nuestra, en cada instante de nuestra vida. Así sí, vamos nosotros, y esa es la verdad que tenemos que vivir, porque si no, si Cristo nos ha consagrado en la verdad, para que ellos sean también consagrados en la... ¿Qué es ser consagrados en la verdad? ¿Qué es una cosa consagrada? Lo que se reserva para lo sagrado. Hemos sido reservados para lo sagrado, no para lo profano. Si se consagra un vaso, ese vaso yo ya no lo puedo coger para servirle fresco a una visita, darle un jugo a una visita que llegue a mi casa. No, porque lo profano cuando lo hago. Ese vaso fue consagrado, o sea, está reservado únicamente para lo sagrado. Y si yo le doy otro uso, lo profano. Si nosotros fuimos consagrados en la verdad, es para que vivamos en la verdad y nuestros actos estén envueltos en la verdad. Y mis palabras se muevan en la verdad. Pero ¿cuál es la verdad? Cristo dijo, yo soy la verdad. Todo en mí es verdad. Queremos, cuando Pilato le dice ¿qué es la verdad? Cristo no le contesta. ¿Por qué? Todo él era verdad. Ahí estaba la respuesta. Todo en él es la verdad. Ahora, si yo estoy en la verdad, es que no puede una cosa ser y no ser. Nada entonces en mí debe ser contrario a lo que Dios dice. Nada en mí debe ser contrario a la palabra de Dios. Nada en mí debe ni siquiera apartarse en nada de la luz. Pero ¿cómo vamos nosotros a ser consagrados en la verdad si no conocemos la verdad? Empecemos por ahí. Es que miren, si instituye a sus apóstoles sacerdotes de la nueva alianza, por ellos me consagro a mí mismo, para que ellos sean también consagrados en la verdad. Juan 17:19. ¿Cuál debe ser el fruto de una misa vivida a cabalidad? ¿Cuál debe ser el fruto? La verdad. ¿O no? Claro. La fuerza para vivir la verdad. O sea, la mentira incomoda. Todo lo que es mentira incomoda. Pero se puede concebir quien yendo a misa todos los días viva en la mentira o al menos no conozca la verdad. Es un contrasentido. ¿Qué está recibiendo? Nada. Casi que pudiéramos decir, se está profanando el sacramento.
es terrible, pero viéndolo como es así. Y lo que es peor, pereza de conocer la verdad. Porque ni siquiera hay el deseo de conocer la verdad. Estas citas hablan todas de la cena eucarística, pero antes antes de leer la cita de los volúmenes, a leer los numerales 1364 del Catecismo, que está muy interesante. El 63 y el 64. Dice, el memorial no es solamente el recuerdo de los acontecimientos del pasado, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. En la celebración litúrgica estos acontecimientos se hacen en cierta forma presentes y actuales. Estar en una misa es estar al pie del Calvario. Presentes y actuales. De esta manera Israel entiende su liberación de Egipto. En el 1364, el memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento. Están hablando pues de esa cena, de esa consagración y la pasión y muerte de Cristo. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente, no se está recordando. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. Es el 1364. Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz en el que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención. Siempre, siempre, siempre. Por eso sus efectos son continuos. Ahora, si cada misa produce eso, cada acto hecho en la divina voluntad es una misa que está envolviendo al mundo con la sangre de Cristo, con los méritos de su pasión, de su dolor, ganando para el mundo todo lo que Cristo ganó. ¿Por qué es una misa? Porque en ese acto, ¿qué es? Un Jesús. Porque un acto que el Padre hace, el Padre solo hace un acto, un único acto. ¿Cuál es? Cuando el Padre ama, ¿qué sucede? Genera al Verbo, a su Hijo. Es el único acto del Padre. Si en mi acto hecho en la voluntad de Dios, la que actúa en la voluntad de Dios, ¿qué hace esa voluntad de Dios en mi acto? Ama y genera al Verbo. Cuando genera el Verbo, ese Verbo se hace ofrenda al Padre. Porque toda la vida de Cristo es ofrenda al Padre. Ahí se da todo el sacrificio de Cristo al Padre. Y entonces, al ofrendarse al Padre, le está dando al Padre la gloria, la adoración, el amor, la gratitud en nombre de todos, como lo hizo en la cruz. Ese es lo grande, ¿no? En el 1566 dice, hablando de los sacerdotes, su verdadera función sagrada la ejercen sobre todo en el culto o en la comunión eucarística. En ella, actuando en la persona de Cristo y proclamando su misterio, unen la ofrenda de los fieles al sacrificio de su cabeza. Actualizan y aplican en el sacrificio de la misa hasta la venida del Señor el único sacrificio de la nueva alianza, el de Cristo que se ofrece al Padre de una vez para siempre como hostia inmaculada.
De este sacrificio único saca su fuerza todo su ministerio sacerdotal. Y meditemos un poquito que a veces todas las incongruencias que hay en nuestra vida de cristiano. ¿Qué es ir a la misa? Ir a la misa es llevar en el corazón la disposición de hacerme con Cristo sacerdote, víctima y altar. Hacerme con Cristo sacerdote es ofrecerlo todo por todos. Entonces yo no tengo, porque están pensando, ay, pero entonces yo ¿por qué no puedo pedir por mi abuelita? Segundo, si me voy a hacer víctima con Cristo, tengo que meditar eso. Si yo me hago uno con Cristo en la hostia, tengo que envolver o verme yo envuelta en toda la vida de Cristo. Y si yo me ofrecí con Cristo al Padre como víctima, ¿por qué me extraño de que me pasen cosas? Me debo extrañar es de que no me pasen, ¿o no? De eso es que me debo extrañar, que no me esté dando participación de su vida. En otras palabras, yo debo reconocer en mi vida toda la vida de Cristo y debo vivir en mi vida toda la vida de Cristo, porque ya eso yo lo hice en la misa. Me fundí con Él en la hostia para ofrecerme con Él al Padre. Y esa misa es perpetua. Eso no fue de media hora. Eso queda permanente. Entonces es un acto que se debe repetir continuamente en mí, como se repite continuamente en Jesús. Pero digo hay incongruencia porque primero vamos a misa a decirle a Jesús que no, que cómo así, que Él sí sufrió, pero porque era Él, pero yo no, Jesús, ¿cómo me vas a...? No, quítame por favor esto, ¿sí? El cirineo, es como si el cirineo le dijera a Jesús, no, ayúdate a cargar la cruz, no. Yo camino a tu lado, pero sin cruz. Eso es lo que estamos haciendo, pero no meditamos en esas cosas, no caemos, estamos acostumbrados a vivir muy superficialmente cada acto de nuestra fe. No lo penetramos como es. Entonces, el volumen 4, capítulo 136, dice que todo periodo de la vida de Jesús nos mueve a especial imitación, amor y reparación, también su vida eucarística. Vamos a leer solo una parte corta. El periodo de mi vida eucarística es todo vida de ocultamiento. Primera, ocultamiento. Vivir escondidos. ¿Qué ocultamiento? No me veo. Y como no me veo, nadie sabe que estoy, no se acuerdan de mí, no me saludan, nada. Oculto. ¿Qué es una cosa oculta, escondida? No se ve. Como no se ve, ni se aprecia, ni se admira. De transformación y continua transformación. Tanto que puedo decir que mi amor, después de haber llegado al exceso y hasta consumado, no pudiendo encontrar en mi infinita sabiduría otros signos externos de demostración de amor hacia el hombre como la encarnación, vida y pasión de cruz, exige amor, alabanza, agradecimiento e imitación. La vida sacramental exige del hombre, si queremos vivir la vida de la Eucaristía, un amor estático. ¿Qué es un amor estático? Permanente, ¿no? Es un amor
permanente, sereno pero permanente, firme. Amor de un perderse en mí, lo que ya decíamos. Amor de perfecta consumación. Ya en las alabanzas se nos explica qué es el consumar. Si tú tienes un pensamiento tuyo y lo dejas para tomar el mío, has consumado tu pensamiento humano y has tomado el pensamiento divino. Ya eso nos lo enseñan las alabanzas. Entonces, un amor de perfecta consumación. Y consumándose el alma en mi misma vida sacramental, puede decir que hace ante la divinidad las mismas funciones que estoy haciendo continuamente junto a Dios por amor a los hombres. Ser hostias vivas. Ser hostias vivas. Dejarnos transustanciar, que no haya ninguna partícula de nuestro ser que sea mía. Es pedirle, es estar con Jesús en el momento de la consagración, como está la hostia, en sus manos para que Él me transustancie y me convierta toda en Él. Y así cada acto de mi vida es esa hostia consagrada. Y yo paso a ser un tabernáculo, ¿no? Un sagrario viviente. El volumen 13, en el capítulo 22, del 9 de octubre de 1921, voy a dar la fecha del volumen 4, el que acabé de leer, ¿cuál fue? Es el 136 del volumen 4, es del 3 de julio de 1902. 3 de julio de 1902. Dice: mientras cenaba con mis discípulos, no era solamente a ellos a quienes yo tenía a mi alrededor, sino a toda la familia humana. Es tan importante entender que en cada momento de la vida de Jesús yo estaba ahí. Una por una las tenía cerca de mí, las conocía todas y las llamé por su nombre. A ti también te llamé y te di el puesto de honor entre Juan y yo. Y te constituí pequeña secretaria de mi voluntad. Mientras partía el cordero, dándoselo a mis apóstoles, se lo daba a todos y a cada uno. Aquel cordero desangrado, asado, hecho pedazos, hablaba de mí, era símbolo de mi vida y de cómo yo habría de reducirme por amor a todos. Y yo quise darlo a todos como alimento exquisito que representaba mi pasión. Pero ¿sabes por qué mi amor dijo y sufrió tanto, convirtiéndose en alimento del hombre? ¿Y por qué llamé a todos y a todos les di el cordero? Porque también yo quería alimento de parte de ellos. Cada cosa que ellos hacían, quería que fuera un alimento para mí. Quería el alimento de su amor, de sus palabras, de sus obras, de todo. Tenemos que ser el pan de Jesús. Porque el Jesús que tenemos aquí, que se nos dio en el bautismo, solo se alimenta de una cosa. ¿Cuál? ¿Cuál? Rapidito. Mi alimento es la voluntad de mi Padre. Él no come más, cualquier otra cosa que le demos no la recibe, porque no lo alimenta. Entonces, si yo quiero que ese Jesús en mí crezca a tal punto que tome su verdadera estatura, Él va creciendo y yo voy disminuyendo, entonces tengo que darle el único alimento que Él come, que es el alimento de la voluntad de su Padre. Y en el volumen 14, el capítulo 39,
que es del 6 de julio de 1922, también habla de la cena eucarística y dice así: antes de la pasión quise bendecir a mi mamá y ser por ella bendecido. Yo quería constituirme como alimento del alma, pero me encontré muy mal al ver que esta mi vida sacramental quedaba rodeada de desprecios, de descuidos y aún de muerte despiadada. Sentí toda la crudeza de la muerte de mi vida sacramental, está hablando de la cena eucarística, ¿no? Tan dolorosa y repetida, pero miré mejor y haciendo uso de la potencia de mi querer, llamé en torno a mí a las almas que habrían vivido en él. Y oh, cómo me sentí feliz. Dice que mientras instituía la cena eucarística, llamé a todos en torno a mí. Miré todas las generaciones, desde el primero hasta el último hombre, para darles a todos mi vida sacramental. Y no una vez solamente, sino tantas veces por cuantas tienen la necesidad de alimento corporal. Y a veces comulgar cada 8 días nos parece mucho. Y Jesús se consagró para darnos su vida tantas veces por cuantas tomáramos el alimento material. Pero ¿qué fue lo que lo hizo feliz en medio de tantos desprecios? El verse rodeado de las almas que iban a vivir en su querer. Vi en ellas mi misma inmensidad. Me encontré en ellas bien defendido de todos, y a ellas confié mi vida sacramental. La deposité en ellas para que no solo me cuidaran, sino que me correspondieran con una vida de ellas por cada hostia consagrada. Eso hay que meditarlo. Por cada hostia consagrada, Él quiere que nosotros le correspondamos con una vida nuestra. Y esto es connatural, porque mi vida sacramental está animada por mi voluntad eterna. Y la vida de estas almas tiene como centro de vida a mi voluntad. La agonía de Getsemaní. Dice que el cáliz que él se anticipó a ofrecerse en la cena, dice, este es el cáliz, ¿no?, de la nueva alianza. Es mi sangre derramada por muchos. Eso que ofreció en la cena era una ofrenda anticipada de lo que ya él sabía que iba a vivir en el huerto de Getsemaní. Por eso acepta a continuación de manos del Padre en su agonía, acepta el cáliz, haciéndose obediente hasta la muerte. Cuando Jesús dice, Padre mío, si es posible aparte de mí este cáliz, está asumiendo en sí mismo todo el horror, la repugnancia que a la voluntad humana y a la naturaleza humana le causa la voluntad del Padre, por estar enferma, por estar débil, por estar corrompida por el pecado. Como Él asumió todo lo nuestro, asume también ese horror, esa debilidad. Y en nombre de todos nosotros, que en cualquier momento de nuestra vida íbamos a sentir esa resistencia a la voluntad del Padre, en nombre de todos nosotros es que Él dice, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Expresa el horror que representa la muerte para su naturaleza humana, y no solo la muerte física, todo tipo de muerte. Porque, ¿qué es lo que causa la oposición a la voluntad del Padre? Pensemos en nuestra vida, a ver, ¿qué es lo que más me ha costado?
el yo tener que morir a lo mío. ¿Sí? Tú estás muy bien en este trabajo, te da miedo que te lo quiten. Y el temor es que la voluntad del Padre te lo quite. Porque es la voluntad humana la que pone resistencia a la voluntad del Padre. Y de ahí todo temor, ¿de dónde nace todo temor? De la desconfianza. ¿La desconfianza qué? A que lo que Dios hace conmigo es lo mejor. Así se ha opuesto a lo que yo quiero. Si yo tengo esa certeza, esa es la verdad, en mí no hay desconfianza, y entonces no hay temor. Pero si a mí se me olvida que Dios es amor, infinito, eterno, y que todo lo que Él hace es lo mejor para mí, nace el temor, porque se me olvidó. Como yo pienso que lo mejor es lo mío, entonces tengo el miedo de que me lo quiten, de que me lo cambien, de que me desestabilicen. Pero si yo digo, si Dios me lo quita, me está haciendo lo mejor. Entonces el alma se libera, la verdad os hará libres. El temor es falta de libertad, ¿sí? Todavía hay aferrado a algo. Cuando el alma tiene la verdad, está libre. Y lo que Dios haga está bien. Entonces no vive con temores, no vive con miedos, no vive con preocupaciones, no. Ella sabe que Dios dirige su vida y Dios es perfecto. ¿Ya? Se está como muerto entre sus brazos. Bueno, esto fue lo que Jesús vivió en Getsemaní, todos esos miedos, temores, resistencias nuestras. Como la nuestra, su vida está destinada a la vida eterna, pero a diferencia de la nuestra está exenta del pecado, que es la causa de la muerte. Bueno, eso lo sabe Jesús. Al aceptar en su voluntad humana que se haga la voluntad del Padre, acepta su muerte como redentora para llevar nuestras faltas en su cuerpo sobre el madero. Fíjate, todo lo que venga, porque cuando uno contempla esto enseguida debe mirarse, bueno, a veces en nuestros fervores decimos cosas tan bellas a Jesús, ¿sí? Te doy toda mi vida, estoy dispuesta a lo que sea, con tal, ¿sí? Pero entonces Jesús nos hace una pruebita, a ver, muéstrame que lo que me has dicho es cierto. Y de pronto así nos mueve el piso un poquito. Y ahí, pero Él nos hace esos ejercicios para que el alma empiece a crecer en confianza. Entonces la naturaleza tiembla, pero la voluntad dice no. Tú eres lo más perfecto. Lo que suceda es lo mejor. Y empieza a serenarse, ¿no? Cada que el alma entra en la voluntad de Dios, entra en la verdad, tú eres perfecto, tú me amas, todo lo haces bien, si lo permites es para bien. Cuando el alma entra en la verdad, recobra la paz. Y su naturaleza deja de temblar, deja de temer, deja de cobardarse. Yo sé que tú me amas, pero sentido, ¿sí? No repetido así como un lorito, sentido, vivido. En estos numerales hay varias citas, vamos a leer solo algunas de ellas, pero las voy a dar para que las anoten. Del volumen 3, el capítulo 78, que es del 3 de junio de 1900, y del volumen 9, en
la página 50 y 66. Después les doy las fechas, que ahorita no las tengo en la mano. El volumen 13, el capítulo 34, que creo que ya lo leímos, no, que es del 19 de noviembre de 1921. Este capítulo es muy interesante porque Jesús dice que en su agonía, ¿sí?, hija mía, dura y penosa fue mi agonía en el huerto, quizá más penosa que la de la cruz, imagínense. Porque si esta fue cumplimiento y triunfo sobre todo, aquí en el huerto fue el principio, y los males se sienten más al comienzo que cuando han terminado. En esta agonía, la pena más desgarradora fue cuando se hicieron presentes ante mí, uno por uno, todos los pecados. Mi humanidad comprendió toda su enormidad. Cada pecado llevaba el sello de muerte a un Dios, armado con espadas para matarme. Yo digo que uno nunca alcanzará a comprender lo horrendo del pecado. Muerte a un Dios, una criatura hecha de sus manos. Un Dios que no sabe sino amarme. Ante la divinidad la culpa se me presentaba tan horrenda, más aún que la misma muerte. Al comprender solamente lo que significa el pecado, me sentía morir y moría en realidad. Es la pasión del amor, porque el pecado es desamor y él sufrió la crueldad del pecado. Grité al Padre y el Padre fue inexorable. O sea, le cobró pecado por pecado. No hubo uno que al menos me diera una ayuda para que no muriera. Tantas muertes, cuantas vidas tenía que darnos. Y nos daba tantas vidas por cuantos pecados cometimos. Grité a todas las criaturas que tuvieran piedad de mí, pero en vano. De manera que mi humanidad languidecía y estaba a punto de recibir el último golpe de la muerte. Ahí se los dejo para que lo sigan meditando, que es muy bello este capítulo. En el volumen 16 también está el capítulo 33, que es del 4 de enero de 1924. Ahí explican las palabras: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cómo a través de esas palabras se estableció Jesús con su Padre Celestial el contrato del reino de la divina voluntad en la tierra. Ahí firmó Jesús ese contrato en nombre de todos nosotros, porque las dijo en nombre de todos nosotros, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cómo es fea la voluntad humana sin la voluntad divina? ¿Crees tú que fue el cáliz de mi pasión por la cual dije al Padre, si es posible aparte de mí este cáliz? Que es lo que la gente piensa, ¿no? Que Jesús tenía miedo de la pasión. No, era el cáliz de la voluntad humana, que contenía tal amargura y tal plenitud de vicios, que mi voluntad humana unida a la divina sintió tal repugnancia, terror y miedo que grité:
Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz. ¿Cómo es fea la voluntad humana sin la voluntad divina? Sigue explicando entonces esas palabras. Y en el volumen 19, el capítulo 23, que es del 10 de mayo de 1926, habla también de esta oración de Jesús en el huerto. Vamos entonces ya a hablar de esa muerte de Cristo como sacrificio único y definitivo en el numeral 613, 614. Esta muerte de Cristo devuelve al hombre la comunión con Dios. Es el sacrificio único, da plenitud y sobrepasa a todos los sacrificios. Es un don del mismo Dios Padre, es el Padre quien entrega al Hijo para reconciliarnos con Él. Es que el misterio de la redención y de la muerte de Cristo es tan grande. Imagínense el Padre que sabe que el único precio que vale es el de su Hijo, nos lo entrega y le dice, vuélvanmelo añicos, porque Él me tiene que pagar todo lo que ustedes me deben. Por eso es un don. La pasión de Cristo es un don del mismo Padre. Es el Padre quien entrega al Hijo para reconciliarnos con Él. Entonces, es amor del Padre. Jesús es el amor del Padre a nosotros. Y Jesús es el amor de nosotros al Padre. Porque Él es ofrenda del Hijo de Dios hecho hombre, que ofrece su vida a su Padre por el Espíritu Santo para reparar nuestra obediencia, nuestra desobediencia. Y entonces, ¿dónde está nuestra ofrenda? Cristo es ofrenda del Padre a nosotros. Y Cristo es ofrenda de nosotros al Padre. Si no nos unimos a Cristo, ni recibimos la ofrenda del Padre a nosotros, ni el Padre recibe nuestra ofrenda. Por eso Cristo, único mediador. Jesús reemplaza nuestra desobediencia con su obediencia. El pecado original fue un pecado de desobediencia. ¿Y cómo repara Jesús ese pecado? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero es que decirlo es muy fácil, hay que meditar la obediencia de Cristo. Hay que meditarla. Cuando se habla de la vida en Nazaret se dice, se sentían honrados de ser mandados por los otros. María se sentía honrada cuando José la mandaba, cuando Jesús porque me imagino que no le solicitaba un favor. Jesús se sentía honrado de obedecerle a María y a José. A nosotros nos honra la obediencia, nos agrada obedecer. Dicen los maestros de la vida espiritual que un signo clarísimo, díganme un termómetro de la soberbia, para tú medir la calidad de la soberbia y la cantidad, o de la humildad, es la obediencia. El alma que siente interiormente resistencia a la obediencia,
rebeldía a la obediencia, desagrado de obedecer, es signo de soberbia. Le falta mucho por morir. El alma verdaderamente humilde no le cuesta nada someterse, ni rendir sus criterios, ni rendir sus costumbres, ni rendir sus opiniones. Obviamente, la obediencia es ¿a quién? A Dios. Y a todo aquel que Él legítimamente constituye como autoridad, desde que no se nos ordene nada contrario a lo de Dios, nada que desagrade a Dios. Y en este reino de la voluntad de Dios, la obediencia es tan importante, tan esencial, que Jesús dice que es el campo donde más se demora en el alma, trabajándole. Y hasta que no la ve rendida a sus pies, a los pies de la obediencia, no deja de trabajar en ella. Y se vuelve un verdugo caprichoso. Ya me olvidaron los calificativos que emplea, que son bastante fuertes, ¿no? Hasta que no la deja docilitica, no deja de trabajar en ella. Porque es lo que más rápido le da muerte a la voluntad humana, es la obediencia. En el volumen 4, el capítulo 45 del 1901, 5 de enero. La obediencia constituye la misma naturaleza humana de Jesús. Imagínense, su naturaleza fue la obediencia. ¿Qué quiere decir con eso? Una voluntad humana unida a la divina. ¿Qué quiere de mí? Yo no puedo menos de obedecer, porque mi humanidad fue hecha expresamente para obedecer. Bueno, y el cristiano tiene que ser otro Cristo. ¿Qué quiere decir? Que fuimos creados expresamente ¿para qué? Para obedecer. Para vivir con una voluntad humana unida siempre a la de Dios. Si esa fue la naturaleza de Cristo, tiene que ser nuestra naturaleza. Y si no, no nos llamemos cristianos. Fue hecha expresamente para obedecer y para destruir la desobediencia, siendo esta virtud tan compenetrada conmigo que se puede decir que en mí la obediencia es naturaleza y el distintivo más caro y glorioso, a tal punto que si mi humanidad no tuviese esto de propio, la aborrecería y no me hubiera unido nunca a ella. ¿Quieres pues tú desobedecer? Puedes hacerlo, pero lo harás tú, no yo. Por eso, la mayor mortificación en esta cuaresma, vivir intensamente la cuaresma, ¿cuál tiene que ser? Ayunar de nuestra voluntad humana. No perder ocasión de crucificar todo lo que es nuestro, para darle vida en nosotros solo y único a lo divino, a lo de Dios. Ni un acto de voluntad humana. Esa de ser, en otras palabras, el martirio, la mortificación de una atención continua. Jesús consuma su sacrificio en la cruz. En la cruz se concentra todo: la redención, la reparación, la expiación, la satisfacción. Nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida.
Ningún hombre, aunque fuese el más santo, estaba en condiciones de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por todos. Por eso lo hizo Jesús, ¿no? Cabeza de toda la humanidad. Muchos son los volúmenes que nos hablan de esta muerte de Jesús. El volumen 13, en el capítulo 24, que es del 16 de octubre de 1921, dice que cuando nos dio a luz, cuando él se encarnó, nos concibió. Él estaba en el vientre de María y nosotros estábamos ahí. Pero cuando nos dio a luz, los di a luz sobre la cruz, en el lecho de mis acerbos dolores. Fue un verdadero parto. Entre atroces espasmos, en el último suspiro de mi vida. Y en cuanto yo expiré, ellos renacieron a la nueva vida. Todos ellos sellados y marcados con todo lo que hizo mi humanidad. No satisfecho con haberlos hecho renacer, les di a cada uno todo lo que yo hice, para que estuvieran defendidos y al seguro. Lo que hay que preguntar es, yo ya reclamé esa herencia, yo estoy haciendo uso de esa herencia. ¿Ven la santidad que contiene el hombre? La santidad de mi humanidad jamás habría podido dar a luz hijos indignos y que no fueran semejantes a mí. Somos partos de un Dios. Y qué dolor ver el parto de un Dios enfangado en el pecado, en la pasión, en lo material, en lo que acaba, en lo que pasa. También está el volumen 14, capítulo 27. Estoy hablando de los volúmenes de la librería espiritual. Volumen 15, capítulo 12. Volumen 14, capítulo 47. Y el último numeral, el 618, habla de nuestra participación en el sacrificio de Cristo. Y qué interesante es este volumen, este numeral. Dice, porque en su persona divina encarnada se ha unido en cierto modo con todo hombre. Él ofrece a todos la posibilidad de que en la forma de Dios solo conocida, subrayen esa frase, se asocien a este misterio pascual. ¿Cómo voy a participar yo del sacrificio de Cristo? Solo Dios lo sabe. Y me lo irá mostrando en el tiempo. Yo de lo único que tengo que hacer es estar atenta para no rechazar esa oportunidad. Solo de Dios conocida. Él llama a sus discípulos a tomar su cruz y a seguirle, porque Él sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Él quiere, en efecto, asociar a su sacrificio a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. Esto lo realiza en forma excelsa en su madre, asociada más íntimamente que nadie al misterio de su sufrimiento redentor. Entre las citas de los volúmenes está en el volumen 4, el capítulo 59, que es del 10 de marzo de 1901, el verdadero modo de padecer es no mirar de quién vienen los sufrimientos, ni qué cosa se sufre, sino el bien que se va a sacar de esos sufrimientos. Ya eso lo hemos leído mucho en las alabanzas. También de ese mismo volumen están los capítulos 63 y 67.
del 5 de abril de 1901, que dice que toda la humanidad, del primero al último hombre, está presente en Jesús crucificado, cada uno en particular. Y el capítulo 67 nos dice que es tal la corrupción del mundo que todos perecerían si el Señor no derramara parte de su cruz sobre el mundo. Entonces ahí entendemos un poco los castigos y el sufrimiento de la humanidad. Está en el volumen 5, están los capítulos 2, 12 y 14. El capítulo 2 es del 19 de marzo de 1903. Dice cuál es el verdadero amor. ¿Cuál es? El que sufriendo por amor a Dios quiere sufrir todavía más. Cuando se ha comprendido lo que es el valor del sufrimiento, por lo menos uno se complace de saber que Dios me está participando de ese sufrimiento. El capítulo 12, que es del 6 de junio de 1903, Jesús le enseña a Luisa el modo de hacer reparación por todo lo que él sufrió. Muchas personas preguntan, ¿cómo reparo? ¿Cómo hago para reparar? Bueno, ahí, el 6 de junio de 1903, del volumen 5, Jesús le enseña a Luisa cómo hacer esa reparación. Cuando se hace todo por Dios, también los consuelos, no solo el sufrimiento, sino los consuelos, el alma los toma como si fueran hechos para Jesús. Y en el capítulo de ese mismo volumen, el capítulo 14, que es del 16 de junio de 1903, el alma que participa en las amarguras de Jesús le da una bebida de reparación que lo conforta. Lo conforta, le repara las fuerzas, le alivia la sed. Está en el volumen 35, del 25 de octubre de 1937. Es el libro de la Virgen. ...25 de octubre de 1937... está hablando de cómo ella tomaba esas monedas divinas, ¿no? Ella, haciendo que su vida, sus actos corrieran en nuestra voluntad divina, formaba monedas divinas para podernos pagar por todos lo que debían heredar nuestro fiat divino, los negocios de María, ¿no? Esto mismo hizo mi humanidad, unida al Verbo eterno. Con mi vida, mis penas y mi muerte, desembolsé el precio necesario para volver a comprar nuestra voluntad divina y darla a las criaturas cual herencia que les pertenecía. Ahora venimos nosotros, el negocio nuestro, un acto, un respiro, un movimiento hecho en mi voluntad, contiene un valor tal que puede comprar cielo y tierra y todo lo que se quiera, imagínense. Por eso, solo ella sea tu vida y tu todo. Un acto hecho en la voluntad de Dios abraza todo, no solo desde la creación, la concepción, la vida de Jesús, su pasión, muerte, resurrección, toda la obra del Espíritu Santo, todo. Y podemos comprar el cielo y la tierra, y nos sobra. ¿Cómo no vivir en esta voluntad de Dios? Volumen 15
los capítulos 14 y 24, ya eso sí los leen ustedes en su casa. Del volumen 15, los capítulos 14 y 24. El capítulo 14 corresponde al 12 de marzo de 1923 y el capítulo 24 corresponde al 18 de mayo de 1923. El capítulo 24 dice que cómo es difícil encontrar un alma que quiera sufrir. Cómo es difícil, dice el mismo Dios. Bueno. También del volumen 12, en la página 243, les voy a dar la fecha, volumen 12. Como no tiene capítulos este libro, es del 22 de diciembre de 1920. También es un capítulo muy lindo porque Jesús explica de las muertes que dan vida a los demás. Y Jesús pone a veces en el corazón nuestro un deseo de dar vida, pero vida divina a otra persona. ¿Cómo quiero que esta persona entre en la divina voluntad? ¿Cómo quiero? Bueno, las muertes que dan vida a los demás. Y entonces aquí aprendemos a saborear desde el corazón las palabras de San Pablo. Para mí morir es ganancia, decía San Pablo. Morir para mí es ganancia. Entenderemos esa frase. Y entonces también para nosotros morir será ganancia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.